Buenas tardes, chicos. Pues comenzamos la segunda clase de Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. No sé si tenéis alguna duda al respecto de lo que estuvimos viendo ayer. Ya sabéis que podéis utilizar el chat para ello. Nada, Cristina. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las diferentes técnicas que hay en prevención. Vamos a ver cómo se hacen evaluaciones de riesgos desde una perspectiva muy macro, ¿de acuerdo? Y luego vamos a pasar a la parte de la estadística. Antes, ¿os acordáis que ayer me despedí con esta imagen? Buenas tardes, Natalia. Y convenimos entre todos que lo más normal y lo que teníamos que hacer es prohibir la actividad, ¿no? Pero un poco por repaso y pues si alguno no ha estado ayer en clase y sabiendo que la segunda actividad trata al respecto de peligro, riesgo y daño, podríamos, por ejemplo, hablar del trabajador que está en la oficina arriba, en ese escritorio sentado. ¿Qué tipo de riesgo podría tener trabajando así? ¿Qué se nos ocurre? Riesgo de caída a diferente altura, que sería un riesgo de seguridad. ¿Vemos algún que otro riesgo más en ese trabajador? María Fernanda nos dice psicosocial. Hombre, con la foto es difícil saberlo, pero explícame por qué, María Fernanda. Mala postura, Carlos, un riesgo ergonómico. También tendría un riesgo ergonómico por esa mala postura. Bien, ¿cuál sería el peligro en el caso del riesgo de seguridad? Falta de organización. Muy bien, María Fernanda, podría ser un riesgo psicosocial. El riesgo es caída a diferente altura, pero el peligro, muy bien, Antonio, es la falta de barandilla, ¿de acuerdo? Y en el caso de la ergonomía, ¿cuál sería el peligro? Tiene un riesgo ergonómico por mala postura estática, y efectivamente la misma mala postura sería el peligro, ¿ok? Bueno, pues creo que tenemos estos conceptos bastante integrados, ¿de acuerdo? También podría, bueno, podría ser, vale, Mariano, si tú lo ves así y así me lo razonas, sí, pero sobre todo si se desliza la silla, yo creo que lo que le va a pasar es que se caiga, pero efectivamente. Y lo que comentaba María Fernanda es verdad que está todo tirado por el suelo ahí arriba, ¿no? Y bueno, la sensación es un poco de caos. Por tanto, importante, peligro, riesgo, medida. Recordad que el día que defendáis vuestro trabajo fin de máster os acordaréis de esta primera clase porque incidimos mucho en ello, que es nuestro día a día en prevención. Bueno. Comentamos, tipo de técnicas en prevención. Hablábamos ayer de que la prevención actúa sobre los peligros y la protección sobre las consecuencias. Bien. Y luego, pues que hay diferentes formas de abordar la prevención de riesgos laborales con técnicas activas, es decir, antes de que aparezca el daño, antes de que aquí se me caiga el trabajador, voy a colocar una barandilla, obviamente antes incluso de que esté el trabajador trabajando. Y antes de que el trabajador por una mala postura tenga un riesgo económico, le voy a dar una formación, ¿de acuerdo? Ese sería el antes, hacer una evaluación de riesgos, disponer el lugar de trabajo de manera segura y eso sería una técnica activa. Una técnica reactiva, ¿cuál sería? Pues una vez que se ha producido un accidente, después, por lo tanto, del daño, investigar ese accidente y también hacer un control estadístico de la siniestralidad o los accidentes que tenemos en nuestra organización, ¿de acuerdo? En todos los casos son técnicas de prevención. Es cierto que la técnica preventiva propiamente dicha es antes del daño, ¿no? Pero se combinan. Nosotros como técnicos de prevención combinamos ambas cosas. Es decir, además de hacer evaluaciones de riesgos, sí, disponemos todo el lugar de trabajo de forma segura, pero se produce un accidente con o sin baja o un incidente que nos suponga repensar la historia, pues investigamos ese accidente y hacemos una técnica reactiva. Y también lo que hacemos es pues, llevar un control, un seguimiento de los accidentes, de los incidentes también para trabajar en lo que veíamos ayer, ¿no? La base de esa pirámide de Bert que nos dice que por cada 600 incidentes se producen 300 con baja, etcétera. Es decir, no solamente investigamos los accidentes fatales o mortales. El objetivo, tanto en las técnicas activas como en las técnicas reactivas, es identificar peligros, riesgos y proponer medidas. Ese es el trabajo al que nos vamos a dedicar los técnicos de prevención. Bien. La evaluación de riesgos, por lo tanto, es la técnica activa
antonomasia, es la más importante, ¿de acuerdo? ¿Y qué supone? Supone observar el lugar de trabajo, aplicar una serie de metodologías que vamos a ver a continuación desde forma más macro, como os decía, y a nivel, a medida que vayáis desarrollando el máster en cada una de las especialidades, podréis ver las técnicas de evaluación de riesgos concretas en cada parte, pero en general todas comparten que lo que se obtiene, lo que se busca es obtener información para tomar decisiones de necesidades preventivas y definir esas acciones a adoptar hasta el final, diciendo quién las va a desarrollar, en cuánto tiempo, si esa acción controla absolutamente el riesgo y cada cuánto tendré que, bueno, volver a revisar que esa medida preventiva funciona. Las evaluaciones de riesgo, los técnicos de prevención las podemos hacer de manera inicial. Imaginad que queremos abrir un taller y antes de que esto sea un caos, disponemos el lugar de trabajo y pues parcelamos la parte externa, perdón, la parte de oficina y la panelamos, la colocamos correctamente, establecemos unas estanterías cerradas, establecemos una zona de automóvil y una zona pues, de almacenamiento de cajas, es decir, disponemos del lugar de trabajo evaluando previamente qué se va a hacer ahí y haciendo una evaluación inicial del puesto de trabajo. Una vez que se hace esa evaluación inicial, hacemos también evaluaciones periódicas, observamos qué es lo que sucede en el lugar de trabajo y si lo que hemos hecho con anterioridad a que el trabajador o los trabajadores estén allí ya en su lugar de trabajo, si eso realmente sirve para contener los peligros. Por lo tanto, hacemos una evaluación inicial, hacemos evaluaciones periódicas y luego podemos hacer cuantas queramos en función de los cambios que se produzcan en las condiciones de trabajo. Si resulta que en ese almacén que hemos visto, pues además de recepcionar o de hacer facturas en la parte superior y hacer toda la parte de mantenimiento del automóvil abajo, resulta que abrimos pues un puesto de administración para hacer las facturas de los clientes, pues ese cambio en la condición de trabajo pues debería reorganizar las actividades que allí se realizan. Eso es a criterio técnico, ¿de acuerdo? Pero estamos obligados a hacer una inicialmente y periódicamente en función de los cambios que se vayan produciendo en las condiciones de trabajo. La evaluación de riesgos tiene dos partes, ¿de acuerdo? Uno, analizar los riesgos y luego otra, valorarlos. Es decir, qué peligros me encuentro, cómo es de importante ese riesgo provocado por ese peligro y por tanto cómo se lleva la valoración de riesgos. Os decía aquí ayer, ¿qué hacemos aquí? Aquí cerramos, pero ahora mismo si os dijera que tuviéramos que contener el riesgo más importante, ¿a dónde nos iríamos? ¿Cuál sería el primer puesto de trabajo que cometeríamos? El de la oficina, porque hemos dicho, por ejemplo, que el riesgo de caída podría ser mortal. El de la escalera también podría tener un riesgo muy importante. Pero fijaros que hablábamos de que hay como gasolina y que puede haber chispas, ¿no? El de la limpieza de cristal se cae, pero fijaros que estamos hablando de riesgos individuales, mientras que una explosión provocada por ese líquido derramado, que probablemente sea aceite o gasolina, y las chispas podría aplicar a todos los puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, el riesgo más importante aquí podría ser el riesgo de explosión, porque afectaría a toda la plantilla, ¿no? Eso es evaluar el riesgo y estimar la importancia del mismo. ¿Cuál es el más importante, ¿no? Esto lo hacemos así como personas normales, como ciudadanos, ¿no? Luego, como técnicos en prevención, tenemos que seguir una metodología que no es tan sencilla como decir cuál es el que creo que es más importante. Pero es cierto que esa parte intuitiva también aparece, ¿no? Creo que lo primero que tendría que hacer es parar la actividad y, desde luego, separar los líquidos inflamables de las fuentes bueno, pues fuentes de energía que puedan generar un chispazo, ¿no? Pero esa aplicación, pues también se hace. Esas evaluaciones de riesgos se hacen siguiendo una metodología, como os decía, analizar el peligro, identificarlo, estimar el riesgo y luego valorarlo. ¿Cómo analizamos los riesgos? Pues lo primero que os decía, empezamos por los peligros, ¿de acuerdo? Las fuentes de daño, lo que puede generar una lesión, un daño en el lugar de trabajo o un daño ambiental o en materiales, ¿no? Por lo tanto, primero identifico la escalera rota, la barandilla que no está puesta, la mala formación, la mala postura, identifico todas esas fuentes de daño. Y luego estimo cada uno de esos riesgos. Los riesgos ergonómicos con sus metodologías, los de seguridad con sus metodologías y los de higiene con sus metodologías. Normalmente, en la página que os comenté ayer, que es la página de referencia de todo técnico en prevención, que os la estoy poniendo ahí, la página del instituto,
Si tú te metes ahí y dices riesgo eléctrico, te sale toda la normativa que hay sobre riesgo eléctrico e incluso aparece la legislación y la metodología que hay para medir el riesgo eléctrico. Si pongo riesgo ergonómico por mala postura, me va a salir también toda la documentación. La vais a tener también en el máster. Lo que pasa es que la tenéis en vuestros bloquecitos y de momento sabemos más o menos que la seguridad son accidentes, que la ergonomía son cargas de trabajo, que la higiene se produce en entornos industriales, pero no tenemos muy específico dónde buscar en el material todavía de la universidad, porque además os lo vamos dando por trocitos. Pero en esa página web yo puedo buscar un riesgo que me llame la atención y ver qué metodología, qué legislación, qué normativa hay. Bien. Cuando no haya normativa, se utiliza el método general del Instituto Nacional, método de la probabilidad o consecuencias. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que este método solo se utiliza en seguridad cuando no hay legislación. Y os lo remarco y os lo pongo en fosforito y os lo repetiré a lo largo del máster porque en las empresas, en las mutuas, en los servicios de prevención ajenos, vamos a ver que se utiliza el método de la probabilidad de la consecuencia de manera incorrecta. Y yo os tengo que enseñar a hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque si mañana viene una inspección de trabajo, os decía ayer que tenéis una responsabilidad civil, penal y administrativa. Bien. Por lo tanto, lo que hagan en la empresa donde haga las prácticas, lo que haga mi empresa, lo que haga el SPA que tenga, si está mal hecho me da igual, tenéis que aprender a hacerlo bien. El método de la probabilidad y consecuencias del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o también llamado método general, solo se usa si no hay legislación que nos hable de los riesgos. Y en el único caso que no hay legislación son para riesgos de seguridad, y yo los llamo riesgos tontos, riesgos de caída, de golpe, de tropiezo. Pero cualquier riesgo de seguridad, caída de altura, hay legislación. Electricidad, hay legislación. Incendio, hay legislación. Obras, hay legislación. Máquina, hay legislación. Por lo tanto, solo se utiliza en seguridad en los momentos en los que hablemos de golpes, tropiezos o caídas. Utilizarlo en este máster para otra cosa va a ser un suspenso directo, porque sería una amonestación directa del Instituto de la Inspección de Trabajo. Bien, pero insisto que lo vamos a ver en muchos lugares. Si bien es cierto que en esta situación combinamos la probabilidad de que alguien se mate con las consecuencias. Y he dicho, hombre, el riesgo más importante es el de incendio. Y entonces ahí debería poner mi foco. Bien, me puede servir ese método para priorizar, pero luego el riesgo de incendio por eso inflamable tendremos que llevar una metodología específica que buscar el Instituto Nacional con una técnica específica y con una evaluación específica. Bien, por tanto sí nos puede servir de aproximación, pero nunca como método único de evaluación de riesgos. Me he explicado, chicos, porque os lo vais a encontrar y muchas veces me lo decís, oye, pues esto lo están haciendo así en mi empresa. Bueno, pues allá ellos. ¿De acuerdo? Pero no se puede utilizar. Bien, por lo tanto, identificamos los peligros, las fuentes de peligros y en función de lo que sea, aplicamos legislación normativa. Y esa normativa nos va a dar una valoración del riesgo. Por ejemplo, en ergonomía hay métodos que a través de fórmulas permiten medir en función del peso de una determinada carga, la frecuencia de manipulación de esa carga, si subimos los brazos o los bajamos, si hay que recorrer caminando con la carga, si hay que hacer giros con una serie de factores y unas fórmulas, nos dirá cuál es el peso máximo que podemos manejar. En función de esa valoración del riesgo y de ese peso máximo, diremos, pues no hay riesgo. Por tanto, la persona podrá manipular la caja. Si hay riesgo, ¿y cuál sería la medida preventiva? Pues el propio método me va a ayudar a elegir la medida preventiva. A lo mejor es reducir los giros de tronco. A lo mejor es reducir el peso de la carga. A lo mejor es reducir el tiempo de exposición, es decir, la cantidad de tiempo que la persona está haciendo manipulaciones. Bien, pero elegimos la fuente de daño, la carga dinámica en este caso, estimamos y valoramos el riesgo con un método, por ejemplo, Nayos de manipulación manual de cargas y establecemos unas medidas para controlar el riesgo. Y esto lo que os decía, lo hacemos de manera inicial cuando empezamos en una actividad nueva, en una empresa nueva, pero se hace de manera periódica y se tiene que mantener al día, ¿no? Hoy, por ejemplo, he estado en un congreso hispano al uso en la Universidad de Alcalá de Henares y hablábamos de los riesgos psicosociales, hablábamos bueno, pues del acoso laboral. Bueno, yo durante mucho tiempo he estado dirigiendo comisiones de acoso y bueno, ya no lo hago, pero sí que me gusta un poco estar al día, ¿no? Y hablaban de que habían hecho una evaluación de riesgos psicosociales hacía 5 años en una compañía y no se mantenía al día. Y bueno, una de las personas que trabajaba ahí denunció por
riesgo psicosocial y por acoso a la empresa. La inspección llegó tarde, la empresa desestimó esta situación y la persona finalmente abandonó la empresa, pero no fue lo peor que sucedió. Lo peor es que otra persona del mismo departamento terminó suicidándose, ¿no? Y bueno, pues es una sentencia que hemos estado estudiando como caso esta mañana. Y era porque la evaluación de riesgos tampoco se estaba manteniendo al día, se había realizado hacía 5 años. Y la evaluación de riesgos había determinado unos determinados riesgos, se habían tomado una serie de medidas o se habían proyectado, pero no se habían hecho un seguimiento de que se cumplieran y de que se controlara el riesgo. Y eso también es una de las responsabilidades del técnico de prevención. No solamente hacemos la evaluación y decimos esto está mal y hay que hacer, sino hay que controlar el riesgo. Hay que ver que las medidas tienen efectividad. Y en muchos casos nos encontramos con problemas o con decisiones en medidas que están en contra a lo mejor de una productividad pues más rentable, o tenemos que comprar determinada maquinaria o sustituir una determinada maquinaria y supone un coste, y evidentemente la empresa es la que finalmente tiene la responsabilidad última, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad de controlar y mantener al día ese riesgo, hacer ese seguimiento de las medidas preventivas. Bien, por lo tanto, ese es nuestro trabajo, analizar los riesgos y valorarlos. Bueno, aquí tenéis el esquema, identifico el peligro, estimo el riesgo, analizándolo, lo valoro y en función de eso digo, con las medidas que yo establezco, ¿el riesgo está controlado? Sí, fenomenal. No, pues tengo que seguir haciendo medidas o aplicando otras metodologías hasta que lleguemos al riesgo controlado, que no es un riesgo cero, os decía ayer, el riesgo cero no existe. Yo por mucho que conduzca bien, que tenga un mantenimiento perfecto del coche, que no beba al volante, que no me distraiga con el coche, hay una probabilidad de que tenga un accidente, porque siempre existe esa posibilidad. Lo mismo pasa en el trabajo. Evaluación de riesgos perfecta, formación e información a los trabajadores, equipos de protección, señalización. No hay un condicionante inseguro, pero las cosas suceden a veces, ¿bien? Por lo tanto, el riesgo cero no, pero sí un riesgo controlado, un riesgo mínimo y que se produzca pues por una fatalidad, ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Qué sería suspenso directo, Mariano? Utilizar la evaluación de riesgos del método general para algo que no sea seguridad y dentro de seguridad solamente sirve para los riesgos de caída, tropiezos y golpes. Evaluar por la probabilidad de las consecuencias el riesgo de incendio o de explosión es un suspenso directo. Evaluar la ergonomía por el método de la probabilidad de las consecuencias es un suspenso directo. Evaluar un riesgo higiénico de cáncer por el método de la probabilidad de las consecuencias es suspenso directo. Vamos a ver en qué consiste este método para que os deis cuenta de que es que no se puede utilizar cuando hay metodología. ¿Vale? Lo vamos a ver. No me he detenido mucho en ello porque lo voy a explicar ahora. Bien, ¿cómo evaluamos los riesgos? Bien, ¿qué métodos hay? Bueno, pues hay riesgos que tienen legislación específica. Me meto en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o en los temarios que vais a tener del máster y digo, quiero medir el ruido. Y resulta que el Real Decreto 286 me dice cómo medir el ruido, con qué instrumentos, en qué condiciones, cómo hacer el proceso de evaluación, cada cuánto tiempo y cuánto es el ruido máximo y cuál es el método de control de ese riesgo. Pues cojo el Real Decreto 286 y sigo todos los pasos y haría una evaluación de riesgos con una legislación específica. No lo tenéis que memorizar, simplemente que sepamos que hay método, o sea, hay riesgos que tienen legislación pura y dura, legislación específica. Luego hay riesgos que no tienen una legislación, pero sí tienen recomendaciones del instituto o normas UNE. Por ejemplo, esa norma UNE que nos sirve para evaluar campos electromagnéticos. Claro. Bueno, pues cojo esa norma 1, me la leo y sé cómo tengo que medir, cuáles son los niveles máximos recomendados de exposición y cómo puedo controlar la exposición. Bien, por lo tanto, cuando me encuentre frente a un riesgo, lo primero que voy a buscar es, dentro de Internet, de la página del instituto, ¿hay una legislación? No. ¿Hay una norma UNE? No. Bueno, pues seguiré buscando, pero hay para todo, excepto para los riesgos de seguridad que os he comentado antes, más tontos, golpes, tropiezos, etcétera. Luego, métodos específicos, pues método, por ejemplo, que tenemos ahí, el MTA, que sirve para medir la materia particulada, ¿no? A través de, bueno, pues un método gravimétrico. No os voy a aburrir con esto, pero son métodos específicos para grandes y graves accidentes, ¿no? Al final es lo mismo. En los tres casos
Para un riesgo hay una metodología concreta que tengo que aplicar. Es cierto que a veces en ergonomía, que es la parte más difícil, aunque no lo veamos así al principio, o en psicosociología, en psicosociología es difícil por lo que ya os explicaré, pero en ergonomía hay veces que para medir una cosa hay varios métodos y nuestra experiencia nos llevará a elegir el más adecuado, porque dependiendo de si utilizamos más los brazos o menos los brazos, hay pequeñas diferencias en la metodología. Bien, pero para ruido solamente hay un método, para el riesgo eléctrico solamente hay un método, para medir el selenio solamente hay un método, para medir las máquinas solamente hay un real decreto. ¿De acuerdo? En cambio, para ergonomía a veces tenemos dudas técnicas de cuál es la mejor metodología. Para psicosociología, el método que se propone, y os lo adelanto, es un método de hace 20 años que está muy desactualizado porque no pregunta pues, sobre riesgos psicosociales emergentes, como pueden ser pues, las posibilidades de desconexión, el trabajo en remoto, los estilos de liderazgo, en fin, cosas que quedan en la metodología muy anticuados. Mientras que el del ruido, el de cáncer, todo eso está muy actualizado. Bien, tenemos, por lo tanto, riesgos que tienen métodos, leyes o reales decretos y luego puede ser que haya peligros, pone ahí muy corrientes a los que no son aplicables otras metodologías. Y para los que sí vale el método general. Mariano, aquí lo tienes, ¿bien? Solo para riesgos de seguridad en el trabajo. Por ejemplo, riesgo de caída al mismo nivel y riesgo de caída a distinto nivel. ¿Bien? Y fijaros que os lo pongo en rojo. Para riesgos de higiene industrial, ergonomía y psicosociología siempre va a existir una legislación, un método o una norma específica. Siempre, siempre, siempre. Por tanto, no podemos utilizar esta metodología. ¿De acuerdo? Lo digo porque luego vamos al TFM y resulta que como he visto que en la empresa donde he hecho las prácticas puedo hacer el TFM y ellos hacen el método de la probabilidad, pues lo plasmo ahí. Pues no, suspenso. Solo para riesgos de caída, a mismo nivel, diferente nivel, tropiezos, etcétera. Bien, hemos entendido que hay metodología para casi todos los riesgos, menos para estos de seguridad. ¿Sí? Bien. Aún así, voy a explicaros el método general porque es el más sencillo y es el que no requiere mucha formación, ¿de acuerdo? Y a lo largo de la evolución del máster, si queremos viendo ya los métodos más concretos. El método general del Instituto Nacional lo que hace es mezclar las consecuencias con la probabilidad. Y lo que hace es que cada uno de nosotros estimemos de manera subjetiva cuánto de importante es un riesgo. ¿Por qué? Porque digamos que el riesgo puede provocar una consecuencia ligeramente dañina, cortes, magulladuras, dolor de cabeza, incomodidad, o dañina, quemaduras, torceduras, sordera, o extremadamente dañina, amputaciones, lesiones múltiples, cáncer o enfermedades que acorten la vida. Y luego también el método nos dice que como técnicos estimemos la probabilidad de que eso suceda. Baja ocurrirá raras veces, media en algunas ocasiones y alta siempre o casi siempre. De tal manera que mezclando, combinando esta severidad y esta probabilidad, existe una matriz. Bien, una matriz que tenemos aquí que dice, si usted estima que va a ser ligeramente dañina la consecuencia y la probabilidad es baja, el riesgo es trivial. Por lo contrario, si dice que la probabilidad es baja, pero ya la consecuencia es dañina, estamos en un tolerable. Y si es baja, pero es extremadamente dañino, en un moderado. Por ejemplo, la persona que estaba en el taller sentado en esa silla, pues, ¿cómo diríamos que es la probabilidad de que le pase algo? ¿Baja, media o alta? Decís alta, pero yo podría decir media. Vale. Oscar, por ejemplo, la ve media. ¿Y cuál sería la consecuencia? Dañina, ligeramente dañina o extremadamente dañina. Para Emma es dañina. Para Alberto es extremadamente dañino. Para Cristina de nuevo es dañina. Es decir, estaríamos entre el moderado, el importante y el intolerable. Eso no es una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos vamos a ver que nos va a concretar de manera específica si un riesgo es intolerable o no. Entonces, depende de nuestro criterio, Carlos. Al final, por eso no sirve para riesgos importantes, realmente sirve solo para caídas al mismo nivel, tropiezos, caídas a diferente nivel, también se utiliza, desgraciadamente. Pero no para la caída,
desde una escalera, porque para eso sí que estamos hablando de otra serie de normativa, ¿no? Por lo tanto, es un riesgo, es un método muy subjetivo. Permite que cada uno observemos algo y determinemos algo que puede costarle la vida al trabajador. Mientras que el método del ruido te dice concretamente qué nivel de ruido, cómo medir, con qué aparato medir y en función de la medición si hay riesgo o no. Lo mismo para un riesgo de exposición al selenio. Te dice cuánto selenio hay en el lugar, te da una medición, una lectura y te dice cuánto tiempo máximo puede estar un trabajador trabajando sin tener una intoxicación. Bien, lo mismo pasa con la ergonomía, te va a decir en función del peso, de la frecuencia de la manipulación, de la cantidad de giros que haga, cuál es el peso máximo. Eso es una evaluación real, algo concreto, conciso, mientras que la evaluación general es muy subjetiva. Cada uno podemos observar cosas distintas. Sí es cierto que el método general te dice, en función de lo que usted delimite, fijaros que de lo que habéis dicho podríamos estar entre moderado, importante e intolerable, las medidas, ¿no? Y las medidas es, si resulta que al cruzar las variables es trivial, no haga usted nada. Si es tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, mire a ver si hay soluciones mejores, más rentables de la que tiene usted ahora y haga comprobaciones periódicas. Si el riesgo resulta moderado, dice, reduzca el riesgo, implante un periodo determinado para las medidas. Si la consecuencia es extremadamente dañina, pues actúe con mayor precisión, pero no se está diciendo nada concreto. Y fijaros entre el importante y el intolerable. El importante dice no debe comenzarse el trabajo y debe usted utilizar todos los recursos para controlar el riesgo. Y las medidas deben ser rápidas, a un tiempo inferior que si fuera un riesgo moderado. Y el intolerable dice no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Fijaros que para Cristina, al ser y para Mariano extremadamente dañina o para todos menos Cristian, y no estáis ninguno equivocado, no podría continuarse ni comenzar el trabajo. Pero Cristian podría decir, sí se puede, no se puede comenzar el trabajo, pero si ya se hubiera comenzado, podría continuarse. Es decir, hay ahí cosas, matices que pueden realmente ser muy importantes a la hora de que un trabajador sufra un accidente grave. ¿Vale? Por tanto, es importante que este método le desechemos como tal, porque la normativa así lo aplica, lo dice, y porque realmente es un método muy subjetivo. ¿Bien? ¿Y cómo se evalúan? ¿Hasta aquí hemos entendido, chicos? ¿Sí? Vale. ¿Qué procedimiento se sigue para evaluar riesgos? Independientemente de que sea un real decreto, una norma, el método general, un método específico, sea como sea, lo primero que tenemos que hacer es esto, antes de aplicar el método. Saber o contextualizar dónde estamos, ¿de acuerdo? Identificar los peligros, estimarlos, valorarlos, controlar y hacer un plan. Pero sobre todo vamos a la primera parte, que es una parte que escapa un poco de la prevención y que está muy de la mano de recursos humanos, ¿no? Yo que también dirijo programas de másteres de recursos humanos, yo les echo un poco la bronca a mis alumnos y les digo siempre lo mismo, no os creáis dioses cuando trabajéis en recursos humanos, ¿no? Porque a veces nos creemos que somos los que despedimos, los que tenemos el poder para tal. Recursos humanos está al servicio de la empresa y por lo tanto también está al servicio de prevención y de dar información a prevención sobre los puestos de trabajo. Esto en una empresa grande. Cuando la empresa es pequeña, a lo mejor no hay recursos humanos y el propio técnico de prevención tiene que situarse en donde está. Bien, volviendo a la fotografía del taller, no todos los talleres de automóviles son así. Cada empresa, cada centro y cada puesto de trabajo es específico y tendrá unos riesgos concretos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que describir la empresa, el centro y el puesto de trabajo. Imaginémonos pues una cadena de talleres de automóvil, donde pues el responsable de cada taller gestione el orden, la limpieza y el lugar de trabajo. Pues eso habrá más organizados y habrá lugares de trabajo tan malos como el que hemos visto en la foto, pero cada lugar de trabajo será distinto. Aunque tengamos las mismas operativas de trabajo, quiero decir, habrá peligros distintos porque hay maquinaria en más o menos uso, habrá trabajadores con más o menos formación, habrá más o menos suciedad, por lo tanto es importante el situarnos donde estamos, ¿bien?
Os voy a poner aquí que son ejemplos. Esto es un procedimiento tipo, lo que yo hago después de veintitantos años de experiencia, ¿no? De escribir todo esto. Pero podéis vosotros establecer más o menos un esquema de trabajo parecido. Pero es importante que nos centremos en el lugar de trabajo. Bien, podemos evaluar un puesto de trabajo de caja de supermercado, pero no es lo mismo la caja de supermercado, y me invento, del Mercadona del barrio, ¿de acuerdo? Donde me invento el puesto de trabajo, lo único que hace es pasar productos por la máquina con sus movimientos ergonómicos, que a lo mejor, pues lo digo porque lo tengo pegado a casa, el de el supermercado de El Corte Inglés, en donde me dicen que la persona que está en caja también repone. Por tanto, el mismo puesto, fijaros, con el mismo nombre, caja de cajero o caja de supermercado, puesto de caja de supermercado, en un caso solo hace tareas de cobro y en otro hace tareas de cobro y de reposición. Fijaros que bajo el mismo nombre puede haber diferentes tareas y dentro de las diferentes tareas puede haber también diferentes peligros. Por tanto, es importante que cuando hagamos una evaluación digamos en qué empresa está, cuál es su objeto y luego aspectos que son ejemplos que me pueden ayudar, ¿no? Situación económica, volumen de ventas, propiedad, delegaciones, centros, etcétera. Bien. Esto, por ejemplo, para el TFM lo trabajaremos mucho para que nosotros como profesores seamos capaces de evaluar si lo que habéis proyectado es posible, porque no todos los puestos son iguales. Tendréis que daros cierta información, la que consideréis, para entender el riesgo que estáis evaluando. Bien, por tanto, primero describimos la empresa, pero lo más importante, porque esto, sí, pues es una cadena de supermercados con 20 supermercados en toda mi comunidad y este organigrama y este número de trabajadores. Con eso me valdría. Ahora bien. El centro de trabajo, ¿dónde están las personas? ¿Cómo es? ¿Qué organización tiene? Pues hay turnos de mañana, tarde y noche, me invento. Este es el organigrama. ¿Qué plano de trabajo tiene? ¿Cómo están dispuestos los puestos de trabajo? ¿Cómo es la ubicación? El aislamiento, la parcelación de departamentos, con qué materiales están hechos, cómo es la iluminación, natural o no. Hay pasillos, hay escaleras, hay rampas, cómo es el piso, hay señalización. Si hace actividad que necesiten equipos de protección colectiva como unas orejeras, por ejemplo. ¿Cómo es la zona de aseos, de vestuario, las zonas de descanso? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo es la limpieza? Toda condición que afecte a lo que evaluamos del puesto de trabajo la tenemos que describir. Si yo quiero describir el puesto de trabajo de caja de supermercado de Mercadona, tendré que decir que es un supermercado de barrio de una gran cadena de supermercados nacional, en donde la plantilla, me invento, son 50 personas, de las cuales 20 se dedican a la caja de supermercado. Que la caja de supermercado está dispuesta en un lineal con una iluminación artificial y que la caja, una fotografía, la caja o el puesto de trabajo es o tiene esta disposición ergonómica. Que el trabajador pasa X horas en el turno de mañana, tarde o de noche, es decir, todo lo que es sobre la descripción del centro de trabajo y sobre lo que hace la persona. Bien, en este caso al principio nos perdemos un poco porque dices, ostras, tengo que describir los peligros. Claro, hay peligros comunes, el peligro de explosión que veíamos antes, pero el peligro de la caída del administrativo solamente es para el puesto de administrativo. Y el peligro psicosocial que hablaba la compañera de ese puesto de trabajo solo es para ese puesto de trabajo. ¿Qué tareas hace que puedan tener afectación psicosocial? Pum, 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 pum. ¿Qué tareas hace que pueda dar lugar a la caída? Bueno, pues hace tareas de escritorio y por eso se puede caer con la escala, con la silla. Bien. Cuando evaluamos los puestos de trabajo para profundizar en los puestos, yo esto sí que lo tomaría como referencia. A mí me gusta diferenciar cuáles son las tareas similares. Todos conviven en el taller y todos deben mantener el orden y la limpieza. O todos llevan una determinada ropa de trabajo y todos deben limpiar su zona de trabajo mientras o cuando terminan su tarea. Tareas similares de limpieza de su zona de trabajo. Luego, en cada lugar o si hay trabajo que realicen en diferentes lugares, ¿no? Pues en este ejemplo que os he puesto de fotografía, probablemente todos realicen el trabajo allí, ¿no? En esa zona. Pero bueno, podría suceder que el administrativo que está arriba tenga que salir a la calle a recibir clientes, y entonces tenga pues una pequeña oficina en otra ubicación para atender clientes, ¿no? ¿Dónde están los lugares de trabajo identificados, ¿no? Y luego, lo que os decía, tareas diferenciadas
por riesgos diferentes. Bueno, pues qué riesgos hay de seguridad, qué riesgos hay de ergonomía, qué tareas son las diferentes. Pues, por ejemplo, en una empresa que se dedique a la carpintería, o sí, a la creación, a la fabricación de muebles. Pues habrá una parte del proceso de producción que será la recepción de la materia prima, otra parte será pues, el desembalar esa materia prima y llevarla a la zona de corte, por ejemplo, o de manufactura, zona de corte propiamente dicha, zona de montaje, zona de lijado, zona de barnizado. Bueno, pues en esas zonas los trabajadores comparten determinadas tareas y comparten determinados riesgos, ¿no? Y luego también tareas diferentes por esas e independientes en todas esas ubicaciones, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un trabajo arduo de lo que hay en la empresa, de cómo es el lugar de trabajo y de cómo se describe ese lugar de trabajo, ese puesto de trabajo. Y lo que os decía, los técnicos de recursos humanos a veces nos ayudan porque tienen unas evaluaciones de riesgos muy buenas. Normalmente no. Normalmente han hecho una evaluación del puesto de trabajo, perdonar, no de los riesgos, de la evaluación de puestos que no está actualizada. Evaluaron el puesto hace 10 años y resulta que ha cambiado. Y ya no hace las mismas cosas, y ya incluso no se llama igual, y no utiliza la misma maquinaria, ¿no? Entonces, hay veces que aunque nos den esa información desde recursos humanos, nosotros la tenemos que actualizar para poder hacer correctamente la evaluación de riesgos. Esta diapositiva creo que también es importante. Son ejemplos, pero a mí me han servido durante mucho tiempo para profundizar en un puesto. ¿Cómo se llama el puesto? ¿De quién depende y cuántas personas hay? Puesto de caja de supermercado, depende del supervisor de cajas y hay 20 personas en plantilla. Características de los trabajadores, pues son un 80% hombres, un 20% mujeres. Tareas que hacen, y aquí yo diría, tareas cotidianas, todos los días, tareas de cobro, tareas de reposición de material, tareas ocasionales, me invento, inventario de productos con el jefe de sala. Y tareas ocasionales, ocasionalmente ayudan a las tareas de almacén. ¿Bien? ¿Qué tareas hacen? ¿Con qué duración? ¿Con qué frecuencia? ¿Y dónde la realizan? ¿Qué procedimientos siguen? Bueno, pues siguen un procedimiento de cobro que es, pues se alargan, bueno, pues describís ese procedimiento de manipulación manual, ¿no? ¿Y qué medidas de control serían las adecuadas? ¿Qué máquinas utilizan? Útiles o herramientas, en este caso no. Pero bueno, en el caso del almacén o del taller, hemos visto que puede utilizar diferente maquinaria, útiles o herramientas, ¿no? ¿Qué energía, qué sustancias, qué materiales, qué pesos? Si utilizan protección colectiva o individual y cualquier dato del puesto de trabajo que sea relevante, que sea importante para la evaluación, que tenga un peso en la evaluación. Y también algo importante, ¿le hemos dado formación e información a la persona que ocupa el puesto? ¿Está establecido un procedimiento de la gente que esté en ese puesto de trabajo tiene que estar formada e informada en esto? Bien. Por tanto, además de saber de prevención, necesitamos información organizativa de los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Porque no bajo un mismo nombre hay siempre los mismos riesgos. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo vemos, chicos. No sé si hasta aquí hay dudas. ¿Todo bien? Bien, gracias. Pues seguimos. Normalmente, cuando trabajamos en las evaluaciones de riesgos, hacemos una ficha de puesto de trabajo, ¿no? Una ficha que me resuma todo esto del puesto. Pues cómo se llama el puesto, qué categoría es, cuánta gente hay, de qué unidad depende. Bueno, estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Pero claro, yo no tengo la descripción del puesto de trabajo con toda esta información, pueden ser muchos folios. Bien, no voy a estar mirando todos estos folios cada vez que haga una evaluación. Normalmente los resumo en algo así parecido, ¿no? En donde digo, pues, las características de la plantilla, la condición organizativa y luego qué se hace en las tareas, lugar donde se hace, procedimientos, qué máquina utilizan, es decir, un pequeño resumen que me sirva de guía para detectar los peligros, ¿de acuerdo? Y con esta ficha empiezo a intentar ver qué peligros hay y empiezo a buscar las metodologías más adecuadas a esos peligros para hacer la evaluación de riesgos. ¿Queda clara la metodología? Primero busco cuál es esa empresa, ese puesto de trabajo, ese contenido y a partir de ahí qué tipo de riesgo y busco la metodología para analizar. ¿Bien? Y
¿Cómo identifico los peligros? Porque claro, ahora llego y dices, buf, ¿y por dónde empiezo, no? Bueno, pues por ejemplo nos podemos preguntar, ¿existe una fuente de daño? Pues sí, ese líquido inflamable que había en el taller. ¿Quién o qué puede ser dañado? Bueno, pues las instalaciones del taller y las propias personas. ¿Cómo puede ocurrir el daño? Pues el daño puede ocurrir porque haya una chispa que entre en contacto con el material inflamable y se produzca una deflagración. Bien. Luego podríamos clasificar los peligros por temas. Bueno, pues este sería un peligro de incendio, ¿de acuerdo? O de explosión. Pero ¿qué peligros mecánicos hay? Yo qué sé, utilizamos máquinas que pueden hacer que la ropa se nos atrape o que nos hagamos daño en una mano, nos taladremos un dedo. Un riesgo mecánico, un riesgo eléctrico, lo vimos ayer, ¿no? Por una manipulación de cables. Un riesgo de manipulación, de carga mental. ¿Qué tipo de peligros? Y los vamos clasificando. Y podemos ayudarnos para hacer toda esta parte, además de los métodos, utilizar cuestionarios o checklist que nosotros mismos desarrollemos, ¿no? Checklists que pueden ser subjetivos. A veces le podemos decir al propio trabajador, oye, dime cuando trabajas qué te encuentras, ¿no? Pues dime si crees que se pueden producir caídas en tu lugar de trabajo. Pues no. Sí, ¿por qué? Porque suele haber, por ejemplo, aceite en el suelo. ¿Crees que ha habido o hay golpes o contra objetos inmóviles? Pues no. Objetos móviles o inmóviles no, no suele haber. ¿Existe posibilidad de que se proyecten fragmentos o partículas? Pues sí, porque hay un compañero que utiliza tal maquinaria. ¿Cuál es la causa? Tal maquinaria. Se han producido accidentes por sobreesfuerzo, se pueden generar incendios, es decir, se lo podemos dar al trabajador para que identifique esto o podemos utilizar el mismo cuestionario para nosotros e ir chequeando para detectar esos peligros. En el ejemplo que os puse de la fotografía son muy obvios, pero hay veces que no son tan obvios y tenemos que ir preguntando e ir detectando esos peligros. El cuestionario digo que es más, es objetivo, o sea, este mismo le podemos aplicar nosotros, pero hay veces que cogemos la legislación, por ejemplo, la legislación sobre lugares de trabajo y hay preguntas, directamente la metodología te dice, pregunte usted u observe que haya 3 metros de altura en el lugar de trabajo o 2,5 en oficinas. Entonces yo voy con mi checklist y digo, sí, pues no hay riesgo. Al respecto de si hay elevación o transporte de carga, hay una legislación que me dice, pregunte usted u observe si está señalizada la carga máxima. No, pues aquí hay un peligro. Sobre agentes químicos, la metodología que busquemos nos va a decir, mire a ver qué componentes se utilizan en el lugar de trabajo. Y pues resulta que se utiliza, yo qué sé, lejías, detergentes, ¿son tóxicos? Sí, pero ¿son tóxicos de qué manera? Solamente si son ingeridos, pues no se van a ingerir. ¿Por inhalación son tóxicos? No, pero se utiliza un barniz tal en la zona de taller que sí que es tóxico porque hemos visto su etiqueta y vemos la composición que hay. Y dependiendo de la composición nos vamos a la normativa y nos dirá si es un tóxico o no. Bien. Al respecto del ruido, nos dirá la metodología cómo medir y si las mediciones iniciales de ruido están por encima o por debajo de los niveles. Bueno, pues eso es lo que os digo cuando es un cuestionario objetivo, cuando cogemos la metodología y nos hacemos un checklist nosotros para ir buscando los posibles peligros. ¿De acuerdo? Por tanto, los identificamos a través de la observación directa, a través de las opiniones de trabajadores, delegados también de prevención, jefes a lo mejor de taller, en el caso de la fotografía, etcétera. El objetivo, lo que os decía, estimar y valorar el riesgo, es decir, ver cuánto de importante es ese riesgo, pero de manera objetiva, no por la probabilidad y consecuencias, que es algo muy subjetivo, sino de manera concreta, cuánto tóxico hay, cuánta concentración de ese tóxico y cuánto tiempo está el trabajador. Pues no puede estar porque el trabajador tiene este peligro y tiene este riesgo y le puede ocasionar este daño. Bien, el objetivo, lo que os decíamos, estimar el peligro. Un peligro, además, puede generar varios riesgos, ¿de acuerdo? ¿Si os ocurre algún peligro que pueda generar varios riesgos? Por ejemplo, el desorden. La falta de orden o limpieza puede generar el peligro de una caída, ¿estamos de acuerdo? Pero ese mismo desorden puede ser una dificultad a la hora de evacuar un lugar de trabajo. Por lo tanto, el peligro, desorden o falta de limpieza
puede generar caídas al mismo nivel, puede provocar una mala evacuación de un lugar de trabajo o incluso puede hacer que se propague con mayor peligro o con mayor, perdón, rapidez un incendio y puede provocar también golpes. Lo vemos, un mismo peligro puede generar varios riesgos. Y un riesgo puede ser generado por varios peligros. Me puedo caer al suelo, riesgo de caída al mismo nivel porque haya grasa. O me puedo caer porque esté sucio y no sea de grasa, sea porque haya papeles. Me puedo caer, puedo tener una caída al mismo nivel porque haya una piedra o algo como veíamos ayer en el suelo. Bien, por tanto, ojo porque los peligros pueden generar varios riesgos y un riesgo puede ser generado por varios peligros. Bien. Cuando valoramos el riesgo, comparamos lo que dice la normativa con lo que pasa en el lugar de trabajo y si no cumple, hay un riesgo y hay que establecer medidas preventivas o correctivas. ¿De acuerdo? Preventivas o correctivas. Hasta aquí, chicos. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso para un poco también no caer en el peligro o no tener el peligro de terminar cansados de tanta prevención. Fijaros, lo que os decía, ¿cómo estimamos los riesgos en seguridad? Pues haciendo checklist, ¿de acuerdo? Checklist con la normativa. Yo me cojo la normativa de electricidad y me hago una lista de chequeo, me voy con mi lista de chequeo al lugar de trabajo y voy viendo si se cumplen las cosas. Lo que no se cumpla será una medida preventiva. Me voy, eso con la electricidad. Con las máquinas, pues me voy al Real Decreto de Máquinas y miro lo que tiene que tener la máquina para que sea segura y me voy con mi checklist a la máquina y veo si cumple. Lo que no será una medida preventiva. ¿De acuerdo? Me voy dentro de seguridad a las caídas al mismo nivel y digo, no tengo una metodología. Entonces aplico el método general. Bien, me voy en seguridad a medir el riesgo de incendio y me voy a la normativa de incendio y me la leo y me hago un checklist y me voy al lugar de trabajo y veo qué es lo que se cumple y no se cumple de eso y haremos una valoración. Así se hace en seguridad. En higiene, lo que voy a hacer es determinar qué contaminantes hay, ¿de acuerdo? Ver ese contaminante, qué riesgo puede, ese peligro, qué riesgo puede suponer y a partir de ahí vamos a la normativa y medimos el contaminante. Vamos a ver que se puede medir con bombas de extracción, con bombas de permeación, con un sonómetro para medir el ruido, con un luxómetro para medir la luz. Medimos y comparamos con lo que dice la ley, con los valores máximos de exposición. Si estamos por encima de los valores máximos de exposición, tomaremos una medida preventiva o correctiva en este caso. Bien. En ergonomía, pues de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Manipulamos cajas y las manipulamos de pie. Pues nos vamos a la normativa. ¿Cuántos métodos hay? Pues tenemos el OWASP, el NIOSH, pues me va mejor el OWASP. Pues aplico esa norma y me va a decir cuánto peso manejo, cada cuántos minutos manejo, si hay giros, no hay giros. Voy a comparar lo que se hace con la legislación y a establecer medidas. Y a nivel psicosocial, pues ya os contaré cuál es mi periplo desde hace 10 años, pero lo normal es que utilicemos el cuestionario que nos recomienda el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene más años vamos, que tiene 20 años, y en función de eso establezcamos medidas preventivas. Bien, yo eso lo rompí hace, pues eso, hombre, 10 años no, pero bueno, 9 años. Dije, a mí esto no me vale y me planté en el Instituto Nacional y dije, a mí esto no me soluciona y creé una metodología validada propia que, bueno, ya os explicaré cuando lleguemos a la parte de psicosocial. Pero de nuevo, buscamos la legislación, aplicamos la normativa y lo que esté por encima, esté por encima a las malas, es decir, esté por encima de los niveles máximos tolerados, aplicaremos una medida preventiva o correctiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues como ostras, Jesús, Johan, Inga, Manrique, cada vez veo peor, digo, pero eso no, soy yo, que digo, no, es tu nombre que es correcto. Se reía, para no tener un peligro de terminar sobrecargados de prevención, vamos a hacer un paroncito hasta las 8 si os parece, ¿ok? Ayer el parón fue más cortito porque tenía que meter la clase con la guía docente y la primera guía docente tardo en explicarla, luego veréis que son todas muy parecidas y se tarda poco y pudimos descansar poco. Pero hoy podemos descansar hasta las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Así que hacemos una pequeña parada
Yo tomo un poquito de agua, vosotros valoráis el grado de peligro, riesgo, daño que podéis supone esta clase y nos vemos a las 8, ¿ok? Lo voy a poner en el chat por si alguien entra ahora, que no piense que nos hemos ido o que la clase está suspendida, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos a las 8 chicos con un poquito más de energía. Gracias.
Buenas. Ostras, qué susto me da Natalia. Digo, ¿qué es esto? Son las clases, ¿no? Vale. Vale, pues nada. Continuamos. Para controlar el riesgo, tener en cuenta los principios de la acción preventiva que vimos ayer, evitar los riesgos, evaluar los no evitables, combatirlos en el origen, bueno, lo que estuvimos viendo ayer. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, pues una vez que hemos hecho esa evaluación, hemos dicho que tenemos que hacer una medida preventiva o correctiva y tenemos, por ejemplo, aquí una ficha de medida en donde ponemos, pues, ¿cuál es el peligro? La escalera rota. ¿Cuál es el control o la medida de control? Sustituirla. ¿Se va a informar a la plantilla? Sí. ¿Es necesaria formación para utilizar la escalera? Sí. ¿Con todo esto estaría el riesgo controlado en el uso de escaleras? Sí. Pues es el control de riesgo. ¿Ok? Cuando con una medida, cuando los riesgos no están controlados y hay que establecer un plan de medidas, podemos utilizar una ficha de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hay una abertura en el suelo y la acción requerida es reparar esa abertura para evitar el qué, el riesgo de caída al mismo nivel. ¿Quién va a hacer esto? Pues mantenimiento. ¿Cuándo lo tiene que hacer? De manera inmediata, pero yo hasta que no pasen 2 o 3 días y vea que eso pues ha soldado bien, que el suelo está correcto, que no hay imperfecciones, que no hay ningún nada sobresale, bueno, pues no podré decir que esté controlado el riesgo. Frente al riesgo de incendio y el peligro puede ser, pues esas chispas, voy a revisar las estructuras antifuego. ¿Quién lo va a hacer? El técnico de prevención de manera inmediata y en 5 días voy a comprobar esa fecha. Es decir, son diferentes fichas para evaluar los riesgos. Todo esto lo vamos a ver con mucho detalle en cada una de las especialidades, pero sí que es bueno que entendamos que hay técnicas activas y reactivas, y esto ya es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, en la tarde de hoy. Dentro de las técnicas activas está la evaluación de riesgos y dentro de las pasivas está la investigación de accidentes y la siniestralidad, el estudio de la siniestralidad. Para hacer evaluaciones de riesgos existen metodologías, normas UNE, métodos específicos que podemos encontrar en la página del instituto, además de nuestro temario. Y cuando no haya ningún tipo de metodología, podremos utilizar el método de la probabilidad y de las consecuencias, pero solamente va a ser o solamente no hay metodología en riesgos de seguridad muy pequeños, de riesgos de caída, tropiezos, golpes, etcétera. Bien, bueno, vamos a pasar a la parte de estadística. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda, chicos? Todo correcto, gracias Cristina, gracias Natalia. Bueno, pues vamos a la parte de estadística. Os comentaba ayer que no tenemos que ser expertos en nada para hacer este máster, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que me perdone aquel que sea un experto en estadística y si es así, se puede ahorrar esta clase, esta parte de la clase. Pero mi deber es explicar la estadística desde el principio y explicar un poco para qué vamos a utilizar las bases estadísticas en prevención. Primero, unos conceptos básicos de estadística. Población, conjunto completo de individuos a los que se va a aplicar o se les quiere generalizar el resultado de un estudio. Quiero saber cuál es la intención de voto en España. ¿Voy a llamar a todos a todos los españoles y les voy a hacer una encuesta? No, voy a coger una muestra representativa, ¿de acuerdo? Extraída de esa población y en función de esa muestra puedo extrapolar el resultado. Quiero medir, yo qué sé, la probabilidad o de que o la relación que existe entre una carencia de mantenimiento de las máquinas y los riesgos de seguridad. Voy a entrevistar a todos los trabajadores que hayan tenido un riesgo de seguridad para preguntarles el por qué. No, voy a coger una muestra representativa, ¿vale? Población, conjunto completo, muestra un grupo de individuos extraídos de la población y que debe ser representativa. Luego utilizamos parámetros y estadísticos. Los parámetros son índices estadísticos para toda la población y los estadísticos son índices estadísticos calculados sobre la muestra. ¿De acuerdo? Bueno, normalmente vamos a trabajar con estadísticos y con muestras, no con poblaciones completas ni con parámetros. ¿Qué tipo de estadística utilizamos en prevención? Utilizamos la descriptiva y la inferencial. La descriptiva lo que me permite es describir una circunstancia de una muestra o de una población, ¿de acuerdo? Me permite, por ejemplo, describir cuántos accidentes se producen en el mes. Me permite describir cuál es la causa más común de los accidentes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer organizando los datos con tablas, con gráficos o simplemente con números, ¿no? A través de índices estadísticos.
de tal manera que a través de estos datos podamos extraer conclusiones. Y luego está la estadística inferencial, ¿no? Que lo que hace es hacer inferencias sobre la población a partir de los datos obtenidos en una muestra. Esto es, cuando yo pregunto a una muestra de personas cuál es su intención de voto y en función de esa intención de voto de la muestra infiero que la población española va a votar así. En el tema de las votaciones todo es impredecible, así que es mal ejemplo, pero sí es buen ejemplo para que entendamos el cómo se hace. Bien. ¿Qué tipos de variables utilizamos en estadística? Tenemos variables cualitativas que hablan de cualidades y cuantitativas que hablan de números, ¿de acuerdo? Las variables cualitativas nominales lo que hablan, por ejemplo, es de una cualidad como puede ser pues, el sexo, el color de los ojos o la categoría profesional, que ¿de acuerdo? Y bueno, pues sexo hombre-mujer, color de ojos marrón, azul, verde, color miel. Y la categoría profesional, nominal, es una cualitativa que no se puede ordenar. Y luego están las cualitativas ordinales que hablan de valores que son cualidades, pero sí se pueden ordenar. Por ejemplo, ¿cuánto te molesta el ruido de la máquina? ¿Mucho, poco, bastante o nada? Aquí el color de los ojos, la altura o eh, el sexo, la respuesta es única, no se puede ordenar, mientras que las variables cualitativas ordinales hablan de cualidades que se pueden ordenar. Por ejemplo, insisto, cuánto de molesto es el ruido de la máquina o cuánto de cómodo es el equipo de protección individual que llevas, mucho, poco o nada, habla de esa cualidad. Y luego tenemos las cuantitativas discretas o continuas. Las discretas son aquellas en las que no existe un valor intermedio entre uno y otro. Por ejemplo, número de hijos. Pues tengo tres. No tengo tres y medio. No tengo tres y un cuarto, ¿no? Y las continuas sí que hay valores entre medias de los valores que están en los valores consecutivos, ¿no? Por ejemplo, peso o temperatura. ¿De acuerdo? Pues la temperatura es de 37,5 grados, de 37,3 grados. Es decir, existen valores intermedios entre dos números consecutivos. Bien, estadística súper básica. ¿Para qué nos sirve la estadística? Pues aquí tenemos lo que os decía, ¿no? Tenemos aquí la disposición de 6 meses del año y el número de accidentes. Bueno, evidentemente es un dato muy básico, es un dato que sin necesidad de un diagrama de barras, sin necesidad de un histograma, podemos ver que en marzo es cuando más se producen accidentes y en abril. ¿Para qué nos sirve esto? Porque hay veces que con estos números conseguimos diferentes efectos. Uno, concienciar a la plantilla. Otro, concienciar a la empresa o a los responsables. Y luego nosotros establecer bueno, pues posibles causas de esos accidentes. ¿Qué pasa en marzo? Pues en marzo es que es el momento de mayor productividad. O en marzo lo que sucedió es que, no sé, pues la gente, hubo una rotación de plantilla y la gente que rotó al turno donde hubo más accidentes no estaba bien formada. Bien, nos permite establecer causas o posibles relaciones que no son tan evidentes. En este caso, insisto que sí, porque es un número o un dato muy sencillo. Que sucede que a veces en prevención no es tan sencillo como vamos a ver en la última diapositiva. Fijaros, utilizamos también las frecuencias y os he puesto varios ejemplos mm, sencillos porque insisto que toda esta parte de estadística y demás lo vamos a ver con detalle en el máster, pero sí que esta es una introducción. Imaginad que tenemos a 61 personas que las tenemos distribuidas, las hemos medido y vamos a ver su distribución por estatura. Y hay 6 personas que miden 1,56, 9 personas que miden 1,57, 15 personas que miden 1,58, 18 personas que miden 1,59 y 13 personas que miden 1,60. Bien, en total, lo que os decía, 61 casos, 61 personas. Vamos a ver cómo se haría un cálculo de frecuencia absoluta acumulada, de frecuencia relativa acumulada y vamos a dibujar un polígono de frecuencias. Bueno, pues aquí tenemos. La frecuencia absoluta acumulada es coger el valor inicial, 6, y sumarle el valor segundo, 6 más 9, 15. 15 más 15, 30, 30 más 18, 40, 30 más 18, 48 y 48 más 13, 61. Tenemos las frecuencias acumuladas. Y el índice de frecuencia relativo es el cociente, perdonar, entre
la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Y el número de casos, 6 entre 61, 9 casos entre 61, 15 casos entre 61, 18 casos entre 61 y 13 entre 61. Ahí tenéis 0,25, 0,3, 0,2. Y la frecuencia relativa acumulada, pues escogiendo las frecuencias absolutas acumuladas y dividiéndolo entre el número de casos. 6 entre 61, 15 entre 61, 30 entre 61, 48 entre 61 y 61 entre 61, que nos daría 1. Y aquí tenemos pues, los polígonos de frecuencias, ¿de acuerdo? La estatura y la frecuencia. Esto así dices, bueno, no me aporta nada. Insisto que ahora lo vamos a ver en la última diapositiva para qué me sirve. Sobre todo con estas fórmulas vamos creciendo hasta un coeficiente. Perdonar que llevo desde las 6 de la mañana entre congresos, ponencias y demás, que ya no sé ni hablar. Lo que os decía, el coeficiente de Pearson, que es lo que vamos a ver en la última diapositiva, me permite, partiendo de todas estas frecuencias, y es como un índice superior, me permite ver si hay relación entre dos variables que aparentemente no tienen relación, ¿no? Imaginad que yo quiero establecer si el uso de una determinada maquinaria ha producido más accidentes y quiero ver si hay una relación causal. O que pues la falta de mantenimiento preventivo o el número de mantenimientos preventivos que se ha hecho en una maquinaria, si tiene incidencia o no en que la máquina se pare o en que la máquina haga daño a los trabajadores, ¿no? Para eso utilizamos la estadística hasta llegar al coeficiente de Pearson. Y estos son pasos un poco intermedios, ¿no? ¿Qué más índices de estadísticos utilizamos? Bueno, pues la media, que sabemos utilizarla todos, la mediana, que es el valor que deja el mismo número de datos inferiores y mayores al suyo, lo vamos a ver ahora cómo se calcula, y la moda, que es el dato de máxima frecuencia, es obvio, ¿no? Ir a la moda es ir a lo que más se repite, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Imaginad que queremos calcular la media, la moda y la mediana en la longitud de piezas de una determinada máquina, ¿no? Tenemos la máquina 1 tiene esa longitud de piezas y la máquina 2 tiene esa longitud de piezas. Y decimos, bueno, pues calculemos media, moda y mediana. Hemos dicho que la moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite en la máquina 1? ¿Cuál es el valor que más se repite en la máquina 1? 6,3 y 6,5. Esa sería la media, la moda. Bien. La moda en la máquina 2, el valor que más se repite. 6, lo tenemos claro. Y la media cogeríamos todo y lo dividiríamos entre 1, 2, 3, entre 5. Bien. Todo eso es súper sencillo. Bien. Media 32 entre 5, 6,4. Media 32 entre 5 igual 6,4. La moda, como habéis dicho. Y aquí tenemos la mediana. Para calcular la mediana, yo siempre os recomiendo que hagáis esto, que lo tenemos aquí. Que organicemos los valores, lo que he cogido es de la máquina 1, los he puesto de orden de menor a mayor y la máquina 2 de menor a mayor. Por lo tanto, tengo 6,3, 6,3, 6,4, 6,5 y 6,5. Y en la máquina 2, 6,6, 6,2, 6,8, 6,7. Bueno, pues la mediana deja dos parámetros por encima y dos parámetros por debajo y es ese valor central. En el caso de la máquina 1, 6,4, en el caso de la máquina 2, 6,2. Y decís, ¡joder, qué fácil! Claro, porque son impares, son una serie de impar. En esta serie impar, pues es fácil porque dejamos dos por arriba y dos por abajo. Bien, si tuviera esta serie, ¿cuál sería la mediana? ¿Cuál sería ahí la mediana? Os lo he puesto en el chat. 8, 9, 12, 15, 18. ¿Cuál sería la mediana? 12, Oscar. Bien. ¿Por qué? Porque deja 8 y a 9 por delante y 15 y 18 por detrás. Lo tenemos claro. Cuando la serie es par, tenéis aquí un ejemplo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dejo 2 hacia adelante, 2 hacia detrás, me quedo con los dos del centro, 9 y 10 y hago la media. Pues 9,5 sería la mediana. ¿De acuerdo? Bien. Esto veremos que nos sirve para hacer escalas de tipo Likert en la parte de psicosociología. ¿De acuerdo? Es una introducción, insisto que lo repetiremos cuando o lo profundizaremos cuando sea necesario. Aquí ya cosas se nos complican. Varianza, desviación típica, amplitud o rango o recorrido.
Vamos por lo más sencillo. La amplitud, rango recorrido es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Por lo tanto, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, ¿cuál sería el rango de accidentes en este semestre? 55, 60 menos 5. Ahí tendríamos el recorrido o el rango, ¿vale? Estadístico. Bien. Para calcular la mediana, perdón, la varianza o la covarianza, os lo voy a explicar con esta tabla, ¿de acuerdo? La varianza. Vamos a calcular x menos x al cuadrado. Bueno, vamos a calcularla y luego la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, fijaros, vamos a calcular la media, la moda, mediana y varianza y desviación típica y amplitud de la siguiente distribución de altura de alumnos de un colegio de secundaria. Tenemos un alumno que mide 1,45, 6 alumnos que miden 1,46, 12 que miden 1,47, 21 que miden 1,48, 25 que miden 1,49, 23 que miden 1,50, 14 que miden 1,51, 4 que miden 1,52 y una persona, un alumno que mide 1,53. Bien, el ejercicio lo tenéis en la página 19, creo, si no se ha destartalado mucho a veces que cuando lo paso PDF y hago el repaso de los textos se desfasa alguna página. Bueno, pues lo que voy a hacer es rellenar esta tabla de datos, ¿de acuerdo? X sería el valor de la medición y n es la frecuencia, la cantidad de casos que hay en esa variable dependiente. Bien, bueno, pues x por n, 145 por 1, 145, 146 por 6, 876, 147 por 12, 1764, y así haríamos con todos, x por n, x por n. Y fijaros que abajo hago el sumatorio. El sumatorio de todos los casos sería 107, y fijaros que estoy hablando de n mayúscula. Bien, n minúscula es, la frecuencia de cada uno de los casos, n mayúscula la suma de todos los casos, 107, que es 1 más 6 más 12 más 21 más 25 más 23 más 14 más 4 y más 1. Bien, y luego tenemos xn, el sumatorio, sumamos todo, 15.943. Bien, ahora vamos a hacer la media. La media serían los 15.943 casos que hay entre 107. La media sería 149. ¿Hasta ahí lo entendemos? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Dónde hay más individuos? ¿En qué estatura hay más individuos? En 149 también, porque hay 25 casos. Aquí la media y la moda coinciden. Y vamos a ver que la mediana también, pero vamos a ir calculando, ¿bien? Cogemos x menos su media, es decir, 145 menos 149 menos 4. 146 menos la media, menos 149, menos 3. 147 menos 149, menos 2. Bien. 148 menos 149, menos 1. 149 menos 149, 0. 150 menos 149, 1, 2, 3 y 4. Ya tendríamos hecha la desviación. Bueno, estamos empezando a hacer la desviación. X menos su media al cuadrado, pues 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, menos 4 por menos 4, 16, menos 3 por menos 3, 9, porque menos por menos es más, bien, recordamos, menos 2 por menos 2, 4, menos 1 por menos 1, 1, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Ya tenemos x menos su media al cuadrado. Y ahora x menos su media al cuadrado por n. Bien, 16 por un caso que hay, 16. 6, perdonad, vamos a ir en orden. 9 por 6 casos que hay, 54. 4 por 12 casos que hay, 48. 1 por 21 casos que hay, 21. 0 por 25 casos, 0. 1 por 23 casos, 23. 4 por 14 casos, 56. 9 por 4 casos, 36. Y 16 por un caso, 16. Sumamos todo esto, 270. La varianza hemos dicho que es x menos su media al cuadrado por n, es decir, 270, entre n mayúscula, que tenemos que es el número total de casos, 107. Varianza 2,52, ¿de acuerdo?
Desviación típica, la raíz cuadrada de 2,52, 1,60. Amplitud, la diferencia entre la máxima medida, 153 menos 145, 8. Y la mediana hemos dicho que es aquel valor que deja el mismo número de casos por encima y por debajo. 149 deja 1, 2, 3, 4 casos por encima, que son 145, 146, 147 y 148, y por debajo también deja el mismo número de casos, que son 4, 150, 151, 152 y 153. ¿Entendemos esto? Sencillo, ¿vale? Perdonadme los que seáis súper top en esto, pero como decimos que tenemos que aprender desde el principio, desde el principio. Y vamos a la última diapositiva. ¿Todo esto para qué me sirve? Lo que os decía, todo esto me sirve para llegar al coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson parte de la desviación típica, ¿de acuerdo? Y bueno, en Excel lo podéis calcular directamente, pero yo quiero que sepáis de dónde sale y por qué sale, ¿no? Fijaros que, y tenéis creo que en la página 20 del temario, tenemos que en el primer semestre del año se han producido unas determinadas caídas a distinto nivel y se han producido además una serie de lesiones en las extremidades superiores. Por tanto, tengo dos variables, la variable X, que es la caída, y la variable Y, que son lesiones. Y quiero ver si hay una relación entre ellas. Bien, esto me sirve mucho en prevención. En este caso es bastante obvio que si me caigo a diferente nivel desde una escalera, joder, pues me haga daño en los brazos al caer, en la espalda, en la muñeca, ¿no? Es obvio. Pero hay veces que las variables no son tan obvias, ¿no? Por ejemplo, yo en área psicosocial lo que veo es si el absentismo tiene algo que ver con algún factor psicosocial, con el estilo de liderazgo. Quiero ver si el estilo de liderazgo tiene algo que ver con la edad de las personas. Variables independientes si tienen una correlación estadística, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder afinar en las medidas preventivas. No sé si me explico, ¿no? Aquí parece evidente, pero quiero demostrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con el coeficiente de Pearson, que insisto, tiene su propia fórmula, la podéis calcular en Excel, pero quiero que veamos a cómo se llega, ¿no? El coeficiente de Pearson lo que dice es un valor que va de 0 a 1 y cuanto más se aproxima a 1, mayor posibilidad o bueno, mayor evidencia de que las variables en teoría independientes tienen una correlación, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a ver si hay una correlación entre las caídas a distinto nivel y las lesiones en la extremidad superior. Insisto, tengo que en enero ha habido 76 caídas a diferente nivel y 80 lesiones superiores. En febrero 48 caídas a distinto nivel y 57 lesiones. En marzo 83 caídas, 76 lesiones. Abril 63, 47, etc. Y saco el total de lesiones y el total de caídas. Hay 330 caídas y 324 lesiones. Bien. Lo primero que hago es la media de X, 330 entre 6 meses, 55. Y la media de Y, 324 entre 6, 54. ¿Ok? Lo siguiente que hago, nos vamos ahora a las columnas, es X menos su media. 76 menos 55, 48 menos 55, 83 menos 55, 63 menos 55, 34 menos 55 y 26 menos 55. Y hago exactamente lo mismo con la Y. La media de Y es 54, 324 entre 6 y 80 menos 54, 26, 57 menos 54, 3, 76 menos 54, 22, 47 menos 54 menos 7, 39 menos 54 menos 15 y 54 menos 25 menos 29. ¿Qué hago ahora? Pues multiplico X menos su media por Y menos su media, es decir, 21 por 26, 546. Menos 7 por 3, menos 21. 28 por 22, 616. 8 por menos 7, menos 56. Menos 21 por menos 15, 315. Menos 29 por menos 29, 841. Y saco el sumatorio, 2241. ¿Bien? Ok, Cristina. X menos su media al cuadrado e Y menos su media al cuadrado. Bueno, pues cojo 21 por 21, 441. Menos 7 por menos 7, 49. 28 por 28, 784. 8 por 8, 64. Menos 21 por menos 21, 441. Menos 29 por menos 29, 841. Y lo mismo con la Y. Y ya nos vamos a la parte de abajo. La covarianza es X menos su media por Y menos su media
entre el número de casos. 2.241 entre 6. 373,5. ¿Bien? Y luego la desviación típica de x y la desviación típica de y. La desviación típica de x es x menos su media al cuadrado, la raíz cuadrada entre 6, 20,9. Y la de y es la raíz cuadrada de 2.284 entre 6, 19,54. ¿Cómo se calcula el coeficiente de Pearson? El coeficiente de Pearson es la covarianza 373,5 entre la multiplicación de la desviación típica de x y la desviación típica de y. 20,09 y 19,51. Coeficiente de Pearson 0,916. Hemos dicho que cuanto más que el coeficiente de Pearson va entre 0 y 1 y que cuanto más próximo esté a 1, la correlación es positiva y existe correlación. Por lo tanto, puedo decir que la correlación entre las caídas que se han producido en mi empresa y las lesiones es una correlación alta. Es decir, que las lesiones de la extremidad superior se producen por esa caída a diferente nivel. Insisto que esta afirmación es muy obvia de inicio, porque además cuando yo registro un accidente, registro lo que pasa y cuál es el daño, pero que se puede hacer con variables que aparentemente no tienen ningún tipo de correlación. Yo, por ejemplo, he demostrado que el estilo de liderazgo es el factor psicosocial que más impacto tiene en el bienestar de las personas o en el posible daño de estrés que puedan sufrir las personas. Bien, cuando una persona tiene un estilo de liderazgo muy malo, percibe todo muy negativo aunque sea bueno. Y cuando es muy bueno, percibe las condiciones de trabajo buenas aunque las condiciones no lo sean tanto, ¿no? Y existe una gran correlación en los estudios que yo he realizado. Nos sirve para profundizar en las medidas y para también establecer correlaciones entre peligros y entre daños. ¿Ok? Y poco más, chicos, dudas al respecto. Si alguien queda vivo todavía. Ninguna, todo claro. Mi consejo, vaya cálculos, Mariano, sí. Y yo repitiéndolos para que, porque yo sé que a alguno a lo mejor le da vergüenza y no lo entiende y no va a preguntar. Entonces, lo repito para que la gente no se pierda. ¿Qué te has perdido, María? En Pearson, lo puedes calcular con directamente Excel. Mira la actividad y si no me preguntas, ¿vale? Con las varianzas, Natalia, con las varianzas. Bueno, revisar el ejercicio, insisto, y si no me preguntáis, ¿ok? ¿Vale? Lo importante de todo lo que hemos visto en la tarde de hoy, como resumen, técnicas activas, técnicas reactivas, que hay que hacer una evaluación de riesgos, que la evaluación de riesgos siempre tiene una normativa, una legislación, una metodología, excepto en seguridad, en riesgos tontos, donde se aplica el método de la probabilidad, ¿de acuerdo? Que para hacer una evaluación de riesgos hay que determinar en dónde estamos, empresa, puesto de trabajo, centro de trabajo, qué se hace ahí, porque dentro de un mismo nombre puede haber diferentes riesgos, que después de valorar el riesgo con la metodología hay que establecer medidas preventivas, ¿de acuerdo? O correctivas, y que tienen que tener unos plazos y unas fichas de recogida de esa información. Que todo eso veremos en profundidad cada metodología en cada una de las clases que vayáis teniendo, de acuerdo en el máster, y que luego a nivel estadístico pues vamos a utilizar parámetros estadísticos, es decir, muestras representativas para sacar conclusiones como, por ejemplo, si dos peligros tienen una correlación o si dos daños tienen una correlación. Bien, poco más. Mi consejo, cuanto antes hagáis las actividades, mejor. Lo tenéis fresco, el peligro, riesgo, daño lo tenéis interiorizado y vais a fallar menos. Una cosa que ayer se me olvidó comentar. Corregimos después de que todos hayáis entregado. ¿De acuerdo? Una vez que acabe el plazo es cuando nos ponemos a corregir la actividad. ¿De acuerdo? Las actividades no me lo sé de memoria, pero espera un segundo que lo tengo aquí y te lo tengo. En el examen puede entrar de todo, incluida la estadística. Aquí tenéis las entregas, ¿ok? A partir del 24 de octubre es cuando me pondré a corregir. Antes no voy a corregir nada.
¿de acuerdo? Porque y no se pueden hacer correcciones parciales, que supongo que eso os lo contó Ricardo. Vosotros me podéis preguntar las dudas que queráis concretas, pero no me podéis preguntar, oye, esto está bien o voy por aquí bien. Y esto lo van a hacer todos los profesores, ¿de acuerdo? A partir de que se cierre el último día de entrega es cuando nos ponemos a corregir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así todos tenemos las mismas posibilidades. Porque el que entrega primero, pues resulta que le pongo el fallo y resulta que es buena persona y se lo comenta al otro y entonces el otro lo hace. No. Aquí todos con las mismas posibilidades, cuando se cierre el plazo, es cuando nos ponemos a corregir. ¿Ok? Pues chicos, poco más. Estas dos primeras clases en las próximas que tenemos de seguridad, ergonomía y demás, las apuro al máximo. Pero creo que como bienvenida no os quiero abrumar y no quiero que os agobiéis en la primera semana, ¿de acuerdo? Así que os dejo media horita libres. Fíjate, algunos si quieren, yo creo que ya es muy tarde y a lo mejor no, os ponéis a hacer la actividad 2 y en media hora la tenéis terminada, ¿de acuerdo? Poco más, chicos, mil gracias por vuestra atención, ¿de acuerdo? Recordar que las clases quedan grabadas y que estoy a vuestra disposición en el correo electrónico para lo que vayáis necesitando, ¿de acuerdo? Mil gracias a vosotros. Y bueno, pues que paséis ya buena noche, que ya anochece muy tarde y ya estamos en noche profunda, casi en invierno. Gracias chicos a todos. Un placer. Gracias. Chao.